Voy a destacar especialmente la presencia de todos ustedes que hacen posible estos encuentros, el interés que han despertado en la primera reunión y en esta, y seguramente en la tercera, que es el encuentro de todos los médicos residentes que han pasado por nuestra fundación. Creo que cobra especial interés las acciones que despliega nuestra organización desde el punto de vista de la actividad académica, científica y de investigación en el día a día, y muy particularmente aquellos médicos que concurren casi diariamente o los encuentros fijos semanales, que dan un espíritu muy especial a nuestra organización. Me refiero especialmente al encuentro de traumatólogos, muy particularmente al Club del Hígado y otras actividades todas relacionadas con la medicina. Es así que tenemos el placer de recibir a las fonoaudiólogas, odontólogos, enfermeras, para que ellos desplieguen de alguna manera todo su conocimiento, que se enriquezcan y que puedan contar con un ámbito apropiado para este tipo de reuniones. En el día de hoy, como es habitual desde hace muchos años, se va a hacer la presentación del anuario, luego la lectura del editorial de este anuario, que va a estar a cargo del doctor Alcides Greca. Entregamos rápidamente los anuarios y certificados a los autores, los cuales los va a destacar muy especialmente el doctor Héctor Bonacorsi, y luego vamos a escuchar la conferencia magistral. En nombre de la Fundación le doy la formal bienvenida y espero que pase con nosotros un rato muy agradable. Doctor Héctor Bonacorsi, si es tan amable. Buenas noches a todos. Esta es una noche para mí especial, ya que en el momento en que el doctor Roberto Villavicencio me pidió que lo presentara al doctor Francisco Maglio, vinieron a mí muchos recuerdos. Vamos a presentar esta foto, no es para verlo al doctor Maglio joven, sino para verlo de traje. Yo quisiera saber, Paco, te pregunto ahora, ¿te casaste de traje? No. Entonces la única foto... Me casé de short. El doctor Maglio en traje apaga las luces. Comenzó su carrera profesional siendo médico. Dentro de la medicina se dedicó a la infectología, y dentro de la infectología crítica, y se convirtió en un referente, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, de lo que se llamaba intensivismo en patología infecciosa. Desde el viejo Hospital Muñiz, el doctor Maglio, como jefe de la unidad de terapia intensiva infectológica, vuelvo a repetir, se convirtió en un verdadero referente de la especialidad. Hasta que un día, probablemente cansado de vernos a todos nosotros, los infectólogos y los terapistas intensivos, decidió seguir otros rumbos y dedicarse a la antropología médica. Un personaje que está con él es Max Harry Well. Max Harry Well, de California, fue el creador de la medicina intensiva. Uno probablemente de los primeros pioneros de la especialidad, y acá lo vemos compartiendo con Paco un momento de sana alegría, un individuo al cual creo que muy pocas veces lo hemos visto sonreír, que a Max. Y la última foto que quiero mostrar es esta, en la cual estamos 4 amigos hace ya muchos años. Paco, Roberto Padrón es jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Muñiz, del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires. Héctor de Leone, exdirector del Hospital Francés y actual vicepresidente de la ANMAT, y quien les habla. En aquellos momentos empezábamos a diseñar la medicina intensiva
El doctor Juan Carlos Figueroa Casas lo debe recordar muy bien. Eran aquellas reuniones en las cuales compartíamos mucho más momentos de sana amistad que de medicina crítica. Allí lo conocí a Paco y durante muchos años seguimos manteniendo una gran amistad. Doctor Francisco Maglio, este círculo médico se pone de pie para recibirlo, porque usted es una de las figuras que junta, como dije anteriormente, el encanto de la personalidad con el humanismo en todos sus aspectos. Paco, esta es tu casa. Yo les agradezco emocionadamente este recibimiento y les pediría que no me aplaudan mucho, porque cuando a mí me aplauden mucho, corro el riesgo de una gravísima enfermedad, la solemnidad. Y la solemnidad es muy grave. Se han dado casos de muerte súbita por ataque de importancia. Así que, Carlito, yo no sé cómo agradecerte esta foto del Paleolítico. Estos 4 últimos éramos como los Rolling Stones, de tanto en tanto hacíamos un festival. Bueno, y yo les agradezco mucho a mis amigos de la Fundación Villavicencio que me hayan invitado. Estos amigos me han escuchado otras veces, igual me invitan, así que mi primera reflexión es que no escarmientan. Y particularmente, ustedes saben que Rosario es una ciudad entrañable para mí, tengo muchos amigos. Cuando uno se encuentra con un amigo, se reencuentra con uno mismo. Atahualpa decía que un amigo es uno mismo con otro cuero. Y además porque me hace acordar de mi infancia, otra vuelta al Paleolítico. Acá vivía mi abuelita y yo solía venir a pasar los veraneos. Así que por todo eso, muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Como bien decía Carlos, yo estuve casi 40 años en el Hospital Muñiz en terapia intensiva. Y un buen día me jubilé, dejé la medicina asistencial, dejé de atender enfermos. Según las malas lenguas de esa época, medida que fue tomada en defensa de la humanidad. Había por casa pasacalle, que decía gracias Paco, no vuelva. Bueno. Y ahora en serio, ¿qué me puse a hacer? ¿Se acuerdan que era el Principito? Lo esencial es invisible a los ojos. Yo había visto durante 40 años la medicina, la vida, con los ojos biológicos, con los únicos que me enseñaron. Pero para visibilizar lo invisible en biología, se necesita otra mirada, la mirada de las ciencias sociales. Entonces fui y sigo yendo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, no para recibirme profesionalmente de filósofo, de antropólogo, nada de eso. La idea es buscar otros marcos teóricos que me permitieran reflexionar críticamente sobre esos 40 años y seguir reflexionando críticamente sobre la cotidianidad. Y reflexionar críticamente en ciencias sociales significa la búsqueda del sentido, es decir, el significado profundo de por qué las personas hacemos las cosas que hacemos, el significado profundo de por qué pasan las cosas que pasan, porque partimos de una base fundamental, nada es al azar, nada es al azar. Borges decía, todo encuentro casual es una cita, nada es natural. En esos 30 o 40 años, uno de los tantos engaños en la historia natural de las enfermedades, la enfermedad tiene una base, una construcción social, sobre la cual le ponemos aspectos biológicos, pero nada es natural, no hay historia natural, todo es construido. Es uno de los tantos engaños. A mí durante esos 40 años, ni para que tenga una idea de las veces que me engañaron, ¿se acuerdan aquella telenovela de tanto en tanto la pasan de nuevo, historia de Rosa de Lejos? ¿Se acuerdan de Rosa de Lejos? Que era 3 capítulos la embarazaban. Bueno, a mí me engañaron más que a Rosa de Lejos. La única diferencia es que no me embaracé todavía, porque con la posmodernidad uno nunca sabe. Bueno, entonces, con ese marco teórico de 30 o 40 años viendo pacientes que se morían casi, no digo todos los días, pero con bastante frecuencia, y de ese marco teórico que seguramente lo voy a volver.
Mira, hablar de la muerte angustia. El que diga que la muerte no es angustia tiene tanta angustia que no se da cuenta de su propia angustia. Porque, fíjense, esto que yo decimos no es una reflexión teológica, sino filosófica. El propio Cristo, ¿se acuerdan las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz, que dio origen a una de las sinfonías del barroco alemán más bellas de Schubert? Dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Si el propio Cristo en su dimensión humana se angustia frente a la muerte, ¿quiénes somos nosotros, pobres mortalitos, para no angustiarnos? Ahora bien, como los médicos en general y los terapistas en particular, tenemos una deformación que es los algoritmos, ¿no es cierto? Nos encantan los algoritmos, casi no podríamos vivir sin algoritmos. La única bacana es que los enfermos no leen los algoritmos, entonces a veces no sabemos qué hacer. Entonces yo tuve la osadía de hacer un algoritmo frente a la angustia de la muerte. La primera. Un poco de foco. Dale foco. Un poquito más. Ahí está. Entonces, angustia de la muerte. Hay 2 ramas. La angustia tanática y la angustia mayéutica. La angustia tanata por el Thanos, o sea, la angustia por la muerte en sí misma. Esto nos genera cada vez más angustia. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando queremos explicar la muerte. Y la muerte no se puede explicar. Nadie puede explicar por qué morimos, porque nadie nos puede explicar por qué nacemos. Ya el Talmud lo dice: en el mismo instante que naciste, viviste lo suficiente como para morir. Pero otra rama, la angustia mayéutica, así que nos puede hacer parir cosas, es cuando en vez de explicarnos, buscamos el sentido. En vez de preguntarnos por qué morimos, preguntamos para qué morimos. Y para qué morimos, ese sentido, es la trascendencia. Y ahí entonces sigue la angustia, pero es una angustia mayéutica, que nos hace parir energía para seguir viviendo. Esto de la trascendencia aparece con la inmunidad, con la humanidad. El Homo sapiens entierra a sus muertos. Pero un cachito, dale, decime. No tanto fogonazo. De onda, perdóname. Todos los antropólogos están de acuerdo que la humanidad empieza con el Homo sapiens, porque este Homo sapiens hizo algo que nadie hizo antes, ni nadie hace fuera de la especie humana: enterró sus muertos. Levi-Strauss dice: los primeros signos inequívocos de humanidad son las tumbas. Este Homo sapiens toma conciencia constitutiva de su propia finitud. Esa es una conquista de la especie humana. Esto de tomar conciencia o autoconciencia, ¿sí?, de su propia finitud, hace a la humanidad. Miren, Freud, que mucho tiempo negó la muerte, cuando se muere un nieto y escribe de Guerra y Muerte, dice así: la muerte ya no puede ser negada. Recordar nuestra finitud hace que la vida recupere su sentido. Reconocer la muerte nos acerca a la verdad de la vida. Si quieres vivir bien, prepárate para morir bien. Y Susan Sontag, una gran escritora estadounidense, fallecida hace poco, frente a esta situación de la muerte decía: tener siempre presente la perspectiva de la muerte, además de ser una estocada a fondo en el centro de nuestra omnipotencia, viviríamos mejor. Cada día sería un tesoro único y efímero, un tiempo que hay que aprovechar, ahora o nunca. No malgastaremos nuestros días, sabiendo que mañana puede ser tarde. Hoy mismo pediríamos perdón a quien hayamos ofendido. Esa es la perspectiva. Pero por ahora en sí mismo no aparece la trascendencia. ¿Cuándo aparece la trascendencia? En la forma como el Homo sapiens entierra a sus muertos. Podemos tener idea del Paleolítico o del Neolítico estudiando los pueblos originarios de América, antes de la conquista española. Porque ustedes saben que lo que ahora es el estrecho de Bering, el istmo de Bering, y de Asia a África pasó acá. También probablemente por la Polinesia, pero eso es otra cosa. Por eso los pueblos originarios de América tienen rasgos asiáticos. Entonces, estudiando cómo enterraban los diaguitas, podemos saber cómo lo enterraba el Homo sapiens. Pásame la próxima, por favor. Este es como si fuera un entierro del Homo sapiens. En un cementerio diario. Un hombre y 3 llamas. Fíjense que tanto el hombre como los animales están enterrados en posición fetal. Porque este Homo sapiens, ante la angustia de un parto que no se producía, seguramente abrió vientres de animales hembras y seguramente también de mujeres, y vio que a la vida veníamos en esta posición. Y en un claro rito de pasaje,
entierra a sus muertos en la misma posición. ¿Cuál es el mensaje? Morimos para nacer. A partir de ahí la vida y la muerte no son opuestos angustiantes, son partes de un mismo proceso. Y esta es una de las trascendencias. Está ahí la palabra. Borges decía, la muerte es otro despertar. Y Voltaire, que de religioso no tenía nada, cuando le preguntan qué es el hombre después de su muerte, contestó lo que era antes de nacer. Esta trascendencia Sabater la describe muy bien, porque es un concepto de trascendencia, es un concepto antropológico, es un sistema de creencias en la trascendencia. Puede ser religioso o secular. Si es religioso es obvio, no hay teología si no hay trascendencia, pero puede ser también perfectamente secular. Sabater escribió mejor dicho, muere el individuo, pero no muere el sentido que quiso darle a su vida. Ese queda para nosotros y para la humanidad. Y Jalil Gibran, el poeta sirio, lo describe con una gran belleza. Porque la vida y la muerte son uno, como el río y el mar. El río no muere en el mar, el río vive en el mar. Nietzsche, que de monaguillo no tenía nada, dijo muy claro, donde hay tumbas hay resurrección. Sábato, esa trascendencia secular, muy bien, dice, ¿qué sería de nuestras pasiones, nuestras luchas, si la vida no fuera trascendente? Y aclara Sábato desde su agnosticismo. Pensar que después de la muerte no hay nada, no es de ateos, es de ateos presuntuosos. Porque de una manera es un acto de soberbia, pensar que con mi muerte se termina todo. Y Borges lo hace muy bien cuando habla de su muerte, otro agnóstico. Dice, me morirá realmente el día en que se muera el último que me recuerde. Me morirá realmente el día en que se muera el último que me recuerde. Esa trascendencia es un principio organizador de mi vida. Va a ser muy distinto a yo cómo establezco mis relaciones con los demás. Si pienso que después de mi muerte en algún lugar estaré o en ningún lugar no estaré. Pero la cosa sigue más. Kübler-Ross, fallecía hace poco, autora de La muerte y los moribundos, es la persona, no que vio, que asistió a mayor cantidad de pacientes terminales. Miles desfilaban por su unidad en la Universidad de Chicago. Es la que describe los 7 estadios, ¿no es cierto?, el frente a un diagnóstico, digamos, grave, diagnóstico fatal, están el shock, la negación, la rebelión, el pacto, la depresión, la aceptación y la decatexis. Cuando salió esto, yo le escribí, le digo, Elizabeth, pero vos ponete 7, ¿y por qué a último le pusiste decatexis? Primero por heptatexis. Si no, porque esto es un homenaje a los griegos, porque los griegos hablaron de esto. Yo creo que los griegos hablaron de todo. Un profesor de filosofía que tenía me decía, mira, cuando se te ocurre una idea brillante, anda al siglo de Pericles que alguien la describió. Vieron que ahora con el asunto de la fertilización asistida y todo esto, prácticamente saben minuto a minuto lo que pasa de que el espermatozoide entra al óvulo hasta que nace. La gran discusión es cuándo podemos hablar de persona, que hay vida humana, por supuesto, pero persona, y hay un consenso que persona es por los atributos de la corteza. Y eso hay un consenso que ocurre entre los 40 y los 45 días. Entonces dije, a ver, ¿qué opinará de esto? ¿Qué escribió de esto el compañero Aristóteles? ¿Se puede decir el compañero Aristóteles? ¿Se acuerdan cuando Perón estaba exiliado? Que tanto no mandaba documentos. Y uno me acuerdo que salió con letras de mole. Dice, la realidad es la única verdad. Así empieza Aristóteles de la política. Por eso el compañero Aristóteles. Bueno. Y él dice, la animación, algo parecido al alma nuestra. La animación, dicen los griegos, decía Aristóteles, lo escribió, ocurre entre los 40 y los 45 días. ¿Cómo sabía eso que en su regriega vida vio un embrión? Yo no creo que fuera más inteligente que nosotros. Tenían algo que el modernismo no lo robó, tenían tiempo. Ahora, como dice Virilio, estamos encerrados en la cárcel planetaria de la inmediatez. Cada vez vemos más, miramos menos, cada vez oímos más y escuchamos menos. Claro, pero como eran muy machistas, Aristóteles aclara, entre los 40 y 45 días se está engendrando un varón. Si es una mujer, entre los 60 y 65 días. No eran terriblemente machistas. Aristóteles dice, cuando la naturaleza quiere hacer un hombre, se equivoca y nace una mujer. Es un hombre, la mujer es un hombre incompleto, porque no tiene pene. Ojo, que eso después lo aclara don Sigmund Freud para hablar de la complementación. Bueno, entonces esta médica, esta doctora, Kübler-Ross, que asistió a miles de pacientes. Fíjese lo que dice cuando el paciente está bien llevado, bien contenido en todas esas etapas,
¿Qué es lo que sucede en la decadencia, en el momento de la agonía? En ese instante se invierten los papeles. Los que rodean la cama del muriente no saben nada. Y él sabe todo. Una expresión nueva y desconocida aparece en su rostro. Los que tienen el amor y el coraje necesarios para sentarse al lado, en un silencio que supera todas las palabras, saben que ese instante no es terrorífico ni doloroso. La muerte tiene lugar en la calma, probable paso hacia un mundo y un modo de existencia que el muriente ya ha entrevisto. Pero acá no para la cosa de la trascendencia. En el Neolítico, después del Paleolítico, este hombre pasó caminando 10, 15.000 años en el Mesolítico como cazador-recolector. Llega un momento en que asienta ciudades y deja de ser nómade. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el clic de esa época para que aparezca el Neolítico? Este hombre tenía algo en su mano que no sabía qué era. Era una semilla. Y por esos azares del destino, saltos epistemológicos, del signo de Dios, lo que sea. Eso que no sabía qué era, lo enterró, lo mató, lo puso bajo tierra. Y asoladamente vio que de eso que habíamos matado, nacía una planta que le daba vida. Podía comer, él, su familia, su tribu, deja de ser nómade, asienta ciudades. La famosa revolución agrícola. Como si estuvieran reverberando con 10.000 años de anticipación aquellos versos de Bernardes, ¿recuerdan? Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Esa trascendencia tramó todas las culturas. Insisto, no de la trascendencia religiosa, incluso la trascendencia religiosa popular. Todos ustedes conocen la leyenda de la difunta Correa. Habrán visto si unas fotos en San Juan, en su santuario. Yo cuando hacía guardias en el hospital, mis compañeros de guardia me decían difunta Correa. Digo, ¿por qué me decís difunta Correa? Porque está rodeado de botellas. Bueno, alguna petaquita, pero rodeado de botellas. Bueno, ¿qué es lo que el pueblo venera en la difunta Correa? ¿Por qué la creencia? Correa sigue a su hombre en la guerra de las Montoneras. Lo matan a ella. Y como dice la samba, los arrieros la encontraron dormidita en el camino. Estaba muerta. Pero tenía un bebé, un recién nacido. Y de esa teta muerta sale leche viva con la cual el bebé puede seguir viviendo. Eso es lo que venera el pueblo. La muerte que da vida. La muerte que da vida. Insisto en la religiosidad popular, por ejemplo, de Discépolo, que otro que de monaguillo no tenía nada. Se pone el tango Tormenta, aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable. Pero después sigue, dice, pero busco tu nombre, oh Señor, porque necesito luz para seguir. Y la trascendencia secular. Miren, cuando uno dice, che, se murió fulano, no me diga cómo, pero no, se murió de golpe, no dio tiempo, no se dio cuenta de nada. ¿Qué decir? Ay, qué lindo morirse así, ¿no es cierto? Qué lindo morirse así. Un cirujano operando, un terapista intubando, toquemos madera, que dando una charla. Qué lindo sería morirse así. Bueno, pero fíjense la diferencia cultural. Cuando en la cultura upamarca, en el norte de Tucumán, heredera directa de la cultura incaica, cuando se muere alguien así, ¿saben qué dice? Muerte chica, muerte chica. Dice, pobre, mirá que morirse así, qué lástima. No tuvo tiempo de besar a su mujer, no tuvo tiempo de despedirse de sus hijos, de abrazar a sus amigos. Pobrecito, no tuvo tiempo de vivir su muerte. Y esta no es ninguna necrofilia. La cultura mapuche es muy rica en los ritos de pasaje. Es interesante que en la cultura mapuche no hay negativos, es todo positivo. No dicen está muerto, dicen es muriendo, porque ellos hablan todo en positivo. Cuando una chica mapuche quiere seducir a un chico mapuche, pero al chico o a la chica no le gusta, no le dice no me gustas, ¿saben qué le dice? Estoy ciego a tus encantos. Como dice mi mujer, y la otra más caliente. Opiniones femeninas, porque yo las respeto mucho. ¿No? Miren, yo tengo un rito de pasaje de la adolescencia, muy interesante. Creo que uno de los grandes problemas de nuestra adolescencia es que no tienen rito de pasaje. Entonces no saben cuándo dejaron de nene y ya son hombrecitos. Ahora está el famoso síndrome de Peter Pan. Tienen 30 años y siguen viviendo en la casa de los viejos. No hay rito de trascendencia. Nosotros sí sabíamos. Seguro, era el pantalón largo, la llave de la casa, el primer cigarrillo, el papá que hablaba de las mujeres. Las nenas sabían, querían crecer para ponerse los vestidos de la mamá. Ahora hay mamá que quiere que la nena crezca para ponerse los vestidos de las nenas. Entonces, pasa que nadie lo entiende. Bueno, miren el rito de pasaje de la adolescencia en la cultura mapuche.
se llama Huacotubu. Cuando la comunidad decide, dice, bueno, vos ya no sos un nene, ahora sos un mapuche. Ahora tenés que ir al bosque, elegir un árbol, y todos los días abrazar al mismo árbol y hablarle. Dentro de nuestra etnocentrismo, que decía, mira qué bruto, hablarle al árbol. ¿Saben para qué? Porque cuando ese mapuche es viejito y se muere, con las maderas de ese árbol le hacen el féretro. ¿Para qué? Para que después de muerto siga conversando con un amigo. No eliminan la angustia, pero es una angustia mayéutica que hace parir energía. En México, el famoso Día de los Muertitos, ¿qué hace la gente? Va al cementerio, la lápida no es vertical, es horizontal. Altar, en hebreo altar significa lugar para comer. Ponen un mantel y comen y toman las bebidas y comidas que más les gustaban al muerto. Y lo hacen con alegría, no con diversión, con alegría, porque diversión es diverte, de ir al otro. Alegría es alegre, sacarse de encima. Y si uno le pregunta cómo están festejando la muerte, dice, no, nosotros no festejamos la muerte, festejamos la otra vida. Porque fulanito si se murió, nació en otro lado. Y ustedes no festejan el nacimiento. Esa es la otra cosa. En los sirios, para vestirse de luto, se visten de azul, porque es el color del cielo. Y los chinos de blanco, porque es el color de la esperanza. Nosotros de negro. Cuanto más luto, más negro. Cuentan que, por ejemplo, en Venezuela, las tumbas son de colores. Fíjense. Cuentan que San José en su epitafio se hizo poner: no desaparece lo que se muere, sino lo que se olvida. Aparece otra vez la trascendencia. Cuando Aristóteles decía que los muertos vivían, ¿dónde viven los muertos? Los muertos viven en la memoria de los vivos. Ese es un principio organizador. Lenin, que religioso por supuesto no tenía nada, cuando despide los restos de Marx, dice: sus ideas atravesarán las edades. Ahí está otra vez la trascendencia. Sócrates decía en Fedón: filosofar es prepararse para morir. Un cineasta que a mí me gusta mucho, argentino, se llama Subiera, una de las últimas películas, no sé si recuerdan el nombre, no te mueras sin decirme dónde vas. Esa es la trascendencia. Incluso, miren, no es mi intención convencerlo de nada, pero como alguien dijo, si no lo puede convencer, al menos confundirlo, puede ser que eso lo logremos. Incluso desde el punto de vista biológico, la primera condición necesaria para la vida es la muerte. ¿Por qué estamos todos vivos hoy, incluso hoy? Porque ayer, por un mecanismo de muerte programada, de apoptosis, se nos murieron 35 billones de células. Si eso no hubiera ocurrido, hoy no estaríamos vivos. Ahora bien, llegamos al posmodernismo, que la mejor definición en 3 palabras la encontré en Baudrillard. Estamos viviendo el pánico amoral de la indiferenciación. Pánico, nadie se da. Somos autistas sociales. Amoral, fuera de la moral y de la indiferenciación. Se han borrado los límites. Ahora está todo bien, incluso como nos saludamos, está todo bien. Y cuando nos hacen creer que está todo bien, triunfó el mal, nos ha convencido de su inexistencia. Entonces seguimos hablando mal, pero 2 veces mal, porque hablamos mal y nos damos cuenta que hablamos mal. Ese es el gran triunfo. Ya cuando Baudelaire hablaba del diablo, decía: la gran astucia del diablo es convencernos de su inexistencia. Y entonces, esto lleva a la pérdida de lazos sociales y al deterioro de la solidaridad. Cuando Nietzsche hablaba de la transvaluación de los valores, decía: llega un momento en que van a cambiar los valores. No, la profecía no se cumplió. No cambiaron los valores. Ahora hay antivalores. Desaparecieron esos valores de nuestra cultura tradicional judeocristiana, el amor al prójimo, la honestidad, la verdad. Ahora creo que en términos de antivalores estamos gobernados por un triunvirato pagano, compuesto por Pluto, dios de la riqueza, Apolo, dios de la belleza física, y Mercurio, dios de los ladrones. Claro, y si no, fíjense la publicidad. Los pobres, los honestos y los buenos están eliminando el sistema. Entonces, para esta sociedad hedonista, individualista, consumista, canibalista, porque si las 300 personas más ricas del mundo concentran los mismos ingresos que las 3.000 millones más pobres que viven con $1 por día, si en la capital federal en los últimos 10 años el 30% más rico concentró el 80% de la economía, del ingreso, mejor dicho, y el 30% más pobre el 4%, acá alguien se está comiendo a alguien. Esto no es sociedad animalista. Cuando a Mafalda le dijeron: viste, fulanito amasó una gran fortuna, y Mafalda, una filósofa contemporánea, diría yo, dijo muy claro:
si amasó una gran fortuna, debe haber empleado harina de los demás. Entonces, esta sociedad con esos antivalores, la muerte es un obstáculo poderosísimo. Fíjense, el otro día estaba reactualizando estadísticas de mortalidad infantil evitable, que es una manera de decir a Ginés, gordo, no intentes engañarnos. Dice que la mortalidad infantil bajó en Argentina. No, bajó la de perinatológica, la de 0 a 1 año. Porque como eso es todo a causa neonatológica, es el gran progreso en la tecnología. Pero de 1 a 5 años, con el 40% de familias con necesidades básicas insatisfechas, por más que el diga otra cosa, ¿cómo van a disminuir? El otro día un neonatólogo me decía, mira, antes los prematuros de 800 gramos, 1000 gramos, ni siquiera entraban, pues se morían. Ahora no solamente le salvamos la vida, sino que le devolvemos a la mamá a los 5 o 6 meses con 3 kilos. Pero ese mismo chico, dentro de 1 año y medio, viene desnutrido con una meningitis. Entonces esta sociedad que tolera que se muera un chico por causa evitable cada 10 segundos en el mundo, y en Argentina 1 por hora, ¿y eso saben con qué se solucionan? Con el 5% del gasto total en armas o el 4% de la producción mundial de granos. Es decir, es una sociedad evidentemente absolutamente amoral. Entonces, con esos son los que los técnicos llaman anaclotanasia. Un chico que nace en ese hogar es muerte anticipada, muerte anticipada. Las adolescentes pobrecitas con embarazos no queridos, que tienen que acudir a aborto clandestino, son muertes anticipadas. Entonces esta sociedad con estos antivalores, la muerte es un obstáculo poderosísimo. ¿Por qué? Heidegger decía, la muerte es el momento reflexivo más importante de la vida. Es el único intransferible momento en que, mensurando lo vivido, vamos a desentrañar el destino de lo vivido. Es el momento de la revelación final. Una vez en Sing Sing, a través de Sing Sing, varios condenados a muerte ya estaban por entrar al cadalso, en la silla eléctrica, no sé qué sería, y resulta que se suspende la pena. Una situación inédita, irrepetible. Entonces fueron entrevistados por sociólogos, psicólogos, ¿qué pasaba en ese momento? Y todos coincidían en lo siguiente. Y estábamos muy nerviosos, no queríamos entrar. Pero ya ante la inminencia de la muerte nos invadió una gran paz. Y por nuestro cerebro pasaba, como una película, todos aquellos momentos en la vida que nunca le encontramos explicación, y ahora sí. Es el momento de la revelación final. Es el verdadero sentido bíblico de Apocalipsis. Apocalipsis en el hebreo bíblico no es destrucción final, es de revelación final. Yo cuando estaba estudiando el asunto de antropología y la muerte, me fui a fijar a frases póstumas de los famosos. No porque el hombre común no dijera cosas importantes, pero de los famosos queda registrado. En el momento de la revelación final. Beethoven estaba agonizando y cuentan que en un momento dado abre los ojos y dice, ahora, recién ahora, sé quién es Ludwig van Beethoven, y se murió. Los allegados a Borges cuentan que estaba en Ginebra y después de un profundísimo silencio le dice a los que estaban alrededor, falta poco para saber quién soy, y se murió la semana. Pasteur discutió toda su vida con Bernard. Para Pasteur lo importante eran los microbios, lo había descubierto él. Y para Bernard dice, no, mirá que lo que importa es el terreno. Discutieron toda la vida. Pasteur se estaba muriendo y con sus últimos suspiros los llaman los discípulos y dice, vayan a verlo a Bernard y díganle que ahora me doy cuenta que él tenía razón, lo que importa es el terreno. Entonces ese momento para esta sociedad es un obstáculo poderosísimo. Decía De Gaulle, es importante hablar de la muerte porque nos hace reflexionar sobre la vida. Y si hablamos de la muerte, reflexionamos sobre la vida, ¿qué vida es esta? Son ídolos con pie de barro. Entonces la muerte interdicta, como escribió Philippe Maurier en ese libro Morir en Occidente. La mort interdicta. La muerte está oculta, hay que ocultarla. Pero tengo para mí que es un ocultamiento esquizofrénico. Porque por un lado le impedimos al nietito que tome las manos del abuelito moribundo. No digo del abuelo muerto, que es la frialdad del sepulcro. Impidiéndole al nenito que se queda y al abuelito que a algún lado siga el recuerdo más tierno de esa relación, que es la tibieza de la moribundez. No le va a hacer mal, sacarlo de ahí. Y para distraerlo le compramos un videogame donde le enseñamos a matar. Por eso un ocultamiento esquizofrénico. No a la muerte del abuelito, que es una muerte humanizada, humanizante, reflexiva, sí a la muerte de la máquina, que es una muerte deshumanizada, vengativa, mecanicista. Entonces hay un pacto de silencio. Y en medicina tenemos un doble ocultamiento, porque venimos de una sociedad que lo oculta.
Y tenemos una deformación triunfalista que nos hace creer o pensar que la muerte es un fracaso en la medicina. Y cuando decimos todo bien, la muerte no es un fracaso, es una contingencia. Paracelsus es uno de los grandes maestros y padres de la medicina. Lo dijo muy claro. Dice, la gran virtud del médico es la modestia. Reconocer cuando la naturaleza dice basta y aceptar ese basta. Nosotros realmente no lo aceptamos, no lo aceptamos. Y tenemos mecanismos de negación a veces perversos, a veces perversos. Pásame la próxima, por favor. Como el tristemente célebre encarnizamiento terapéutico, que es un oxímoron, porque si es encarnizamiento no es terapéutico, y si es terapéutico no es encarnizamiento. En la Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva describió una situación de futilidad, Es decir, cuando todo lo que estamos haciendo no cumple los objetivos previstos, no para el órgano, para el organismo. O lo único que logramos es una inconsciencia total e irreversible, o bien una calidad de vida inaceptable. Este encabezamiento terapéutico, que desgraciadamente sigue vigente, que viene hace muchos años. ¿Cuántas veces cometí yo esto hace años y no me daba cuenta? Y ahora me doy cuenta que es un mecanismo de omnipotencia, de negación mezclado con un mecanismo de omnipotencia. Porque esto es terrible, esto es terrible. El famoso caso de Nancy Cruzan, de una adolescente estadounidense que tuvo un accidente automovilístico. En un momento dado entra en estado vegetativo permanente, no persistente, permanente. Cuando es permanente sabe que nadie vuelve. Y los médicos le seguían haciendo alimentación parenteral, etc. Y los papás le dijeron, miren, no le hagan nada, porque ya una vez conversamos con nuestra hija, y ella no quería morirse así, quería morirse tranquila, sin esto. Pero seguía insistiendo. Entonces los padres fueron a un juez, después otro juez, a una cámara, otra cámara, hasta que la cosa llegó a la Corte Suprema. Pero fíjense lo que pasó. Dale. En la lápida de Nancy Cruzan dice, hija, hermana, tía muy querida, nació el 20 de julio de 1957. Murió el 11 de enero de 1983, cuando entra en estado vegetativo permanente. Enterrada en paz el 26 de diciembre de 1990. 7 años de agonía, no para ella, porque en estado vegetativo permanente no hay ninguna sensación, ni de dolor, ni de hambre, nada. Vive nada más con el tronco, pero para los padres, 7 años. Y yo creo que no tenemos derecho a eso, no tenemos derecho a eso. Creo que no hay más, no, fíjate por la duda. Bueno. ¿Por qué digo mecanismo de negación con mecanismo de omnipotencia? Yo hice un seminario de hermenéutica como discípulo de Adames, en la Facultad de Filosofía. La hermenéutica nació como rama de la filosofía o de la lingüística para interpretar los libros sagrados. Pero ahora hay una hermenéutica de los libros modernos, de cualquier libro. Y hay toda una técnica para ver, porque se parte de una base fundamental. Toda palabra en sí misma es una respuesta, no una pregunta. Toda palabra en sí misma es una respuesta. Analizar la hermenéutica es qué respuesta. En un seminario transdisciplinario, había médicos, abogados, ingenieros, y el profesor dijo, bueno, mira, la clase que viene vamos a hacer una prueba de hermenéutica. Traigan una frase que ustedes hayan repetido mucho tiempo, así en forma estereotipada, que no se hayan detenido a pensar, y vamos a hacer la hermenéutica. Entonces yo llevé lo que durante 40 años, siendo las 12 horas, el paciente fulano de tal presenta un paro cardiorrespiratorio, no respondiendo a las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Creo que todavía se sigue escribiendo, ¿sí? Y, bueno, más o menos. Entonces hicimos la hermenéutica. No sabe lo que pasó. Mecanismo de negación con mecanismo de omnipotencia. Nosotros decimos, no respondiendo. ¿Saben qué es la hermenéutica no respondiendo? Que le echamos la culpa al muerto. Señorita, yo le hice el protocolo del Pittsburgh y se murió, falta de respeto al doctor. Claro, mecanismo de negación, no respondiendo. Pero si responde, ¿a qué responde? A maniobras de resucitación cardiopulmonar. Yo tenía que ver en Córdoba, vi un congreso de cardiología, y había un simposio sobre maniobras de resucitación cardiopulmonar. Entonces yo tenía que dar una charla sobre antropología de la muerte. Entonces veo, así, es acá, estaba el cartel. Simposio, resucitación cardiopulmonar. No, voy a salir, lo voy a ver desde el imaginario social. Un tipo que pasa acá ve eso. Resucitación cardiopulmonar, qué interesante. Entonces le digo al presidente del Congreso, mira, antes de hablar, mi charla, quisiera hacerte una pregunta. Sí. Decime, ¿es cierto que acá ustedes resucitan? ¿Por qué decís eso? Porque mira, afuera hay un cartel que para la gente dice que resucitan.
primer entierro que pase te lo dan al fiambre. Ahí empieza a resucitar. Entonces me dice, no, ahora no hablamos de resucitación, ahora hablamos de reanimación. Reanimación más omnipotencia. Porque bajar el cuerpo, pero bajar el alma. Ay, Madonna, que sea omnipotente. Pero mira, no es una respuesta corporativa. Pero yo creo que no somos totalmente culpables. En la Facultad de Medicina, por lo menos de Buenos Aires, no sé acá en Rosario, de Buenos Aires, nos enseñan como si fuéramos dioses. Nos enseñan como dioses. Nos hacen creer que somos dioses. Nos creemos que somos dioses y a veces actuamos como dioses, desafortunadamente. Y tengo para mí que la gran diferencia entre Dios y los médicos es que Dios sabe que no es médico. Bueno. Entonces, ¿cuál sería esta reflexión? Morir así de dignidad no tiene nada. No tiene nada. ¿Qué sería una muerte digna? Tengo para mí que una muerte digna tiene que cumplir algunas situaciones. En primer lugar, sin dolor. No hay dignidad en el dolor. Y si queremos un paciente terminal, para que no sufra, la dosis de analgesia apresura una muerte, por otro lado próxima, eso no es ninguna inmoralidad. Es inmoral no hacerlo. Y eso se lo dijo Pío XII a los anestesiólogos en un congreso mundial en el año 1958. Si usted un paciente terminal lo deja morir con dolor, ustedes son unos inmorales. La otra situación de muerte digna, en un lugar, un ámbito, un tiempo, para que pueda transmitir y recibir afectos. Si no puede irse a su casa, que es el lugar más indicado para morir, pero a veces no puede. Borges decía, cuando le preguntan qué diferencia hay entre un hogar y una casa, y Borges dijo, para que una casa sea un hogar, alguien tiene que haber nacido o alguien tiene que haberse muerto en esa casa. No hay cuidados paliativos, no importa. Por más alta que sea la tecnología, habrá algún pequeño lugar donde aislar a ese paciente, aislarlo en el buen sentido, y en vez de esa media hora fría de visita a la mañana a la tarde, puede estar todo el día con sus seres queridos. Y tercera situación de muerte digna, y no hay ninguna necrofilia, si el paciente lo pide con lucidez. En estos 30 o 40 años, todos los pacientes me decían lo mismo. Doctor, yo no quiero sufrir, si me muero no quiero sufrir. Que me parece que debe ser la experiencia de ustedes también. Pero muchos saben que me decían, pero cuando llegue el momento no me dope, quiero estar lúcido. Yo no comprendía, hasta que estudiando Sunno sobre el asunto de teología de la revelación final, hay algo en ese momento en que no se sabe bien quién es, pero ellos tienen esa fulguración, diría Kant, ¿no es cierto?, de saber quiénes son. Y porque además tienen la lucidez, porque es el momento de las grandes decisiones. Y no me refiero solamente a las testamentarias, las decisiones afectivas. Es el único intransferible momento en que, sabiendo que nos vamos a morir, vamos a llamar a esa persona a la cual nunca nos atrevimos a decirle, y ahora sí, te quiero. O al revés, perdoname. Yo tengo dos experiencias respecto a esto. Una vez, paciente en estas condiciones, me dijo, falta poco, doctor, ¿no? Es una cuestión de días. Bueno, ¿sabe qué hizo? Llamó a la concubina, a un cura y a un juez. ¿Sabe qué hizo? Se casó. Dijo, yo nunca tuve el coraje de decirle a esta señora que estaba enamorada y que me quería casar con ella. Ahora que sé me voy a morir, sí. Y se casó. Y el otro extremo. En estas condiciones un paciente me da un papel con un teléfono y me dice, doctor, hace una cosa así, ¿cómo no? Llame este teléfono y a la persona que atienda, dígale que yo estoy acá. Cumplí su deseo, no habrán pasado 15 a 20 minutos, entra un señor corriendo, ¿dónde está el enfermo? Está el enfermo. Llega al lado de la cama, se queda inmóvil unos segundos y rápidamente se entrelaza en un enternecedor abrazo y se pone a llorar un rato largo. Cuando la visita se va, me llama el paciente y me dice, mire doctor, le quiero explicar. No hace falta, no le quiero explicar, porque es toda esta lucha de llamar por teléfono. Esta persona que usted llamó, que vino a verme, es mi hermano. Hace 15 años lo eché de mi casa, lo eché mal, yo tenía la culpa. Nunca tuve el coraje de pedirle perdón. Ahora que sé que me voy a morir, ahora sí, me atreví, le pedí perdón y me perdonó. Y tuvo un gesto que nunca me voy a olvidar. Me toma las manos y me dice, doctor, gracias por permitirme morir en paz. Yo no entendí lo que me quiso decir. Vuelvo al día siguiente para seguir conversando con él, se había muerto la noche anterior, y ahí entendí. Tenía el permiso que quería. Para esta situación, para esta muerte digna, ya no tenemos técnicas. No tenemos medicina, pero tenemos lo que se llama efectos sanadores. Sanar la muerte, pues no se puede curar, pero sanar la muerte es darle dignidad. Y los efectos sanadores, más allá que lo que demostró la psicoinmunología,
Vieron ahora con el asunto se demostró que las famosas endorfinas, nuestras abuelas decían la mejoría de la muerte, ¿no? Era la liberación de endorfinas. Y esos efectos son efectos sanadores, pero más allá de la psicoinmunología, apelando a la cotidianidad. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos chiquitos? Nos golpeábamos, íbamos a la mamá pasaba la mano, ¿y qué nos decía? ¿Qué siguen diciendo? Sana, sana, colita de rana. Fíjense su inteligencia popular, la doxa lo llamaban los griegos. Nunca ninguna mamá dijo ni dirá cura, cura, colita de rana. Porque en esa doxa tenían perfectamente diferenciados los roles. Para curar el doctor, pero para sanar la mamá. No había llegado el médico con los remedios, pero estábamos aliviados por ese efecto sanador. Y tenemos básicamente 3 efectos sanadores. Primer efecto sanador de nuestras palabras. ¿Qué palabras? Sí, no sé, dependerá de la relación que hayamos tenido con el paciente. Pero siempre de esperanza. Entonces, ¿cómo de esperanza frente a la muerte? Sí, justamente porque estamos frente a la muerte de esperanza. Porque miren, nunca la noche es más oscura. Nunca el cielo es más negro que en el instante justo que va a empezar a amanecer. Por eso las palabras de esperanza. Los nenitos en Auschwitz, que habían visto pasar a sus papás y a sus abuelitos a esa perversidad de las cremaciones, sabiendo que los próximos eran ellos, cuando tenían algo para dibujar, ¿saben qué dibujaban en las paredes? Mariposas. Fíjense qué mensaje de trascendencia frente a la muerte. El gusano que deja de reptar y la esperanza que cobra vuelo en las alas de la mariposa. Tabernier, que se ocupó mucho de pacientes terminales, decía cuando las palabras son de esperanza, son abrazadoras. Lo que siente es un abrazo. Y si no, volviendo al tango, tu palabra fue como un manto grato de amistad. A veces las palabras han perdido su sentido. Entonces aquellos versos de Carriego, recuerdan, las manos vencedoras del silencio. En la facultad nos enseñan a interrogar y no a escuchar. Nos enseñan a palpar y no a tocar. Y es muy distinto lo que siente una piel humana cuando es tocada por otra piel humana que cuando es palpada por unos dedos anónimos. Esto lo aprendí tarde en medicina, pero volviendo al principito, el tiempo que has perdido por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Nunca, yo esto lo he repetido 1000 veces, seguramente ustedes lo han escuchado, pero no me voy a cansar nunca de repetirlo. Me lo enseñó una viejita, el diminutivo es cariñoso por supuesto, en terapia intensiva. Un día me dijo, doctor, me toma el pulso. Y yo, deformado en mi formación, le miré el cardioscopio, no tomé el pulso. No está mal tomar el pulso. Es tomar el pulso, mirar el cardioscopio y tomar el pulso. Tecnei dedos, diría Sócrates. Y le dije, abuela tiene 80, que se tranquila, está bien. Esto que yo les relato lo escribió también Eduardo Galeano, que tuvo mi libro y me llamó para ver si podía transcribir esto. El último libro de Galeano. Y entonces yo le digo, pero abuela, ¿para qué quiere que tome el pulso? Si el aparato está bien. Y me dijo algo que fue una gran lección que me dieron en mi vida los enfermos. Y resuena más en mi corazón que en mi mente. Me dijo, ¿sabe lo que pasa, doctor? Aquí nadie me toca. Y la palpamos cada 10 minutos. Nadie le había hecho sentir la tibieza de una piel humana. Por eso aquello es terrible, Benjamin. En los hospitales hay gente que se muere con hambre de piel, que debe ser la muerte más espantosa. Y en nuestras manos está saciar esa muerte. Y por último, el efecto sanador de nuestra propia presencia como persona. Los latinos en su inteligencia para poner nombre a las cosas. El nombre siempre era doble. Por un lado lo físico, lo objetivo, y otro simbólico. Persona en latín viene de personare, porque habían intuido, adelantándose 2000 años en la psicoinmunología, que nuestra piel no es el límite físico, trascendemos más allá de la piel. Ahora encontraron las feromonas, pero ellos no lo sabían. Entonces el efecto sanador de nuestra propia presencia como persona es vibrar en la misma sintonía corporal del otro. Y para no aburrirlos más, yo por lo menos estoy seguro que si con estos efectos sanadores, nuestras palabras, nuestras manos y nuestra propia presencia como persona, ayudamos así a bien morir, nos ayudamos a bien vivir. Gracias por la paciencia. Ahora se me da una parte de importancia, que quiero ser acá. Los últimos 2 minutos. Creo que en las historias clínicas, por lo menos las que hacía yo, de la vida del paciente no sabemos nada. Apenas su identidad jurídica, no su identidad social. Si usted me hace una historia clínica, me pone Francisco Mario en identidad jurídica, así firma documento. Pero si atrás mío alguien dice Francisco, no me dé vuelta. Porque todavía me dijeron Paco. La identidad social es de Paco. Ni siquiera sabemos eso. Menos sabemos de la vida del paciente en un certificado de función. Nunca he leído algo más lacónico que un certificado de función. Fulano de tal, ¿no? Falleció a tal hora,
muerte paro cardiorrespiratorio, como si no pudiéramos morir de otra cosa. Pero en el siglo XIX, y antes por supuesto, en los pueblos del interior no había médicos en todos los pueblos, pero alguien tenía que escribir el certificado. Pero lo escribían los alcaldes. Fíjese cuando los certificados lo hacían los alcaldes, todas las cosas de la vida del muerto que aparece en el certificado de función. Acta de defunción de don Manuel Chico, labrada por el alcalde de La Matanza, el 24 de febrero de 1860. El infrascripto Eusebio Rodríguez, alcalde, certificó que don Manuel Chico, que muerto lo tengo de cuerpo presente, tapado por un poncho pampa, al parecer reyuno, se había afanado el poncho, el muerto, y figura en el certificado de función que el muerto se afanó el poncho, es extraordinario. Lo sorprendió la muerte, mira qué romanticismo, ¿no? Nosotros decimos muerte súbita, no, lo sorprendió la muerte. Al salir del baile de don Rufino el Catalán, de la quebrada Doña Pepa, lugar muy conocido y de pública voz y fama en el pago, era el sauna del pueblo, y figura que en el certificado que el tipo se murió cuando salió del sauna. Es sensacional. Mira lo que es. Interrogado el cadáver por tercera vez y no habiendo el infrascripto obtenido respuesta categórica, porque en esa época se le tenía mucho miedo a la catalepsia. Si ustedes vuelven a ver alguna vez el video de la muerte del Papa que falleció, van a ver que en un momento entra un cardenal, llama el Nuncius Mortis, y lo golpea 3 veces. Estás vivo, estás vivo, estás vivo. Y esto que yo voy a relatar está escrito en el libro sobre historia de las epidemias de fiebre amarilla en Buenos Aires, en Argentina, que está en la Cátedra de Historia de la Medicina. En esa época, Finland no había descubierto la fiebre amarilla y los médicos tenían miedo de entrar a la casa. Yo también tenía miedo. Entonces estaba en la puerta, hay un retrato de Planes, lo pinta muy bien. Le ponían los enfermos ahí en el umbral, el médico venía y dice, este está muerto, afuera, este está muerto, afuera. No, este está vivo. Cuando dice, este está muerto, afuera estaba el carretero, el sepulturero, los ponía en una bolsa y se iban a la carreta al cementerio. Parece que un tipo esto no estaba muerto, hay un hipotimia, algo así. El médico dijo, está muerto, está muerto. Y por ahí por el traqueteo el tipo se despertó y se vio que estaba en la bolsa de un muerto. Esto está escrito, ¿eh? Se vio que estaba en la bolsa de un muerto. Entonces saca la cabeza y le dice al carretero, che, mirá que yo estoy vivo, ¿eh? Y está escrito en la historia que el carretero agarra una pala y dice, vos no podés saber más que el doctor. ¡Fa! El doctor el palazo que lo reventó y pudo enterrarlo. Ahora, fíjate qué profesionalismo. El tipo tenía que enterrar muerto, no vivo. Yo no vi nadie. Bueno, resuelve darle sepultura en el campo de los desaparecidos conforme esas. Este último párrafo no tiene desperdicio. Nota. Hago notar que el finado era muy amante de la bebida y muy dado a las galanterías amorosas, por cuya circunstancia tenía en la quijada izquierda una cicatriz de quemadura, producida por un cucharón de grasa caliente que le arrojó la hija de la parda Nicolasa, no se sabe por qué zafadura. Encima le hizo diagnóstico, hematoma traumático roto en 2 tiempos. Mire, ¿para qué traje esto, queridos amigos? Cuando hay sentido de trascendencia, en la muerte podemos hablar de la vida. Bueno, nuevamente muchas gracias. Paco, muchísimas gracias. Pasamos un momento muy, muy lindo y a todos ustedes muy agradecido por la presencia. Buenas noches.